¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos una semana más en Vigo Debate en Televigo para seguir tratando temas de actualidad y hoy nos queremos centrar en uno de los sectores económicos fundamentales para esta ciudad y no solo para Vigo, sino para su comarca, para Galicia entera, incluso a nivel nacional, como es el sector pesquero. Muy importante, que queremos saber pues cómo está viviendo todo esto de la pandemia, si le está afectando mucho o no, y también tratar diferentes asuntos que están encima de la mesa, de los que se habla habitualmente, como puede ser ese Brexit, esa salida negociada o no de la Unión Europea y los problemas que le puede acarrear al sector pesquero. También hablar de esa ley de transición ecológica que quiere llevar adelante el Gobierno central y que no ha gustado para nada al sector. En fin, hay muchos temas encima de la mesa y que tenemos pues prácticamente una hora por delante que queremos tratar con nuestros tres invitados, a los que voy a saludar. En primer lugar, al presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, Javier Touza. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días, encantado. También está con nosotros el secretario general de ANFACO Cecopesca, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos. Juan Manuel Vieites, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Y también está con nosotros el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Vigo, Yago Soto. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a los tres, en primer lugar, por estar aquí. Y si os parece, en primer lugar, podemos hacer como una especie de radiografía, cada uno en vuestro campo, pues que nos cuente cómo está viviendo la pandemia, cómo le está afectando directamente. A lo mejor incluso tenéis algún dato de lo que estáis padeciendo en estos meses y todavía que esto va para largo, y podemos empezar, para tener un orden claro, pues con el orden de presentación. Así que, Javier, en primer lugar, haznos un análisis de cómo estáis viviendo los armadores por esta pandemia del coronavirus y cómo os está afectando. Vale, el tema de la pandemia, esto para mí es como un cubo Kubrick, tiene múltiples aristas. Tenemos que diferenciar también claramente entre lo que es pesca fresca y congelado. Creo que son dos realidades diferentes y aunque hay elementos comunes, sin embargo, la evolución del mercado y en cuanto a la producción ha variado un poco. En el caso del pescado congelado, los volúmenes de producción desde que empezó la pandemia hasta hoy se siguen manteniendo de manera bastante estable. Solo hemos tenido una caída en torno a un 6% respecto al mismo periodo del año pasado. En cuanto al pescado fresco, también se están manteniendo volúmenes similares. No hemos parado de pescar. Acaba de sacar el ISL datos que creo que son muy importantes, que el impacto del COVID en Galicia solo ha representado ERTES para el 5% de nuestra flota, por tanto, muy por debajo de cualquier otra comunidad autónoma. No hemos parado de pescar. Especial incidencia está teniendo en cuanto al pescado fresco el cierre del canal Oreca, que posteriormente se ha aperturado, pero de manera muy tímida. Creemos que para que puedan volver a recuperar volúmenes de venta, precios de mercado tradicional, es necesario que termine de una vez este magnífico COVID y podamos volver a vender en cantidades y precios similares. Por otra parte, también determinados mercados, por ejemplo, la afectación de la venta de pez espada al norte de Italia, debido en este momento a las limitaciones en frontera, se está resultando difícil y sobre todo estamos notando una retracción del consumo, especialmente en aquellas especies que tienen más valor. Por tanto, en conclusión, creo que la gente del mar se puede decir que han sido unos héroes. Hemos estado trabajando pese a las inclemencias, la falta de EPI, la descoordinación de administraciones. Seguimos teniendo problemas logísticos para relevos de tripulaciones en países terceros. Tenemos flota en todos los mares del mundo y especialmente en determinadas zonas de África, Sudamérica y del Pacífico tenemos problemas de desplazamiento de tripulaciones. Por lo demás, estamos acostumbrados a luchar contra las inclemencias y, por tanto, estoy convencido de que saldremos reforzados, dado que estamos hablando de un sector claramente defensivo
y, por tanto, no han faltado en los supermercados, en las tiendas, en las mesas, no han faltado productos durante este periodo, pese a que en determinado tipo de flota o determinados productos sí se ha notado una caída de precios que tardará un tiempo en recuperar. Quiero advertir antes de nada que lo que estaba pasando a Yago, creo concretamente, que había como ruido de fondo, entonces sale en la pantalla, hay que tener cuidado con eso para que se escuche con claridad a todos los invitados. Mira, ya que he citado a Yago, pues que nos cuente su balance de cómo está afectando la pandemia a los pescadores. ¿Yago? Bueno, parece que no nos escucha, así que Juan Manuel Vieites, haznos tu análisis de la situación actual. Bueno, fundamentalmente desde el sector de la industria de transformación y comercialización, pues como sector esencial que se consideró desde el primer momento, desde aquella semana 11 del mes de marzo, pues realmente, bueno, ha habido soles y sombras en las actuaciones. Fundamentalmente las derivadas más positivas han sido en el retail y en la exportación. En el retail, yo recuerdo que en la semana 11, pues con unos incrementos del 88%, y después ya bajó la semana 12, que es las semanas entre el 16 de marzo y el 23 de marzo, al 4%. Después se mantuvo una cierta caída y después ya bueno, pues una ligera mejoría en todas las semanas posteriores hasta los momentos actuales, ¿no? En el tema de la exportación sí que se ha movido en los últimos, hasta el mes de julio, los últimos 7 meses, de una manera muy positiva, con fundamentalmente la Unión Europea como gran mercado de comercialización. Hay que tener en cuenta que el sector de la industria conservera, pues el 50% lo exporta, y fundamentalmente a países como Francia, Italia, Portugal, Países Bajos y Reino Unido como top 5, ¿no? A partir de ahí, Alemania, Bélgica, y el primer país fuera de la Unión Europea, que es Estados Unidos, ¿no? Es decir, que en esas exportaciones se incrementaron hasta julio en un casi 15% en volumen y un 3%, 12,4% en valor, con respecto a años anteriores, lo que significa que realmente pues estamos en niveles de 147.000 toneladas, más de 147.000 toneladas y más de 691 millones de euros de exportación, ¿no? Yo creo que el primer producto exportado, como es lógico, es el atún, la conserva de atún, que es el primer producto de exportación de España del mundo del mar, que representa un 62% en volumen y un 66% en valor, y que, bueno, en estos primeros 7 meses del 2020, pues ese destino de las exportaciones, como digo, a la Unión Europea fundamentalmente, y ya primer país fuera de la Unión Europea, Estados Unidos. Las sombras ha estado en el canal Horeca, un canal que no son tiempos buenos para todo lo que es turismo, restauración, hoteles, etcétera, y donde, bueno, las empresas que estaban muy ligadas con el canal Horeca en niveles de entre el 15 y el 25%, pues bueno, están intentando a través de la exportación y el retail pues compensar en cierta medida, ¿no? Y después está el gourmet, el delicatessen, que en menor medida es un segmento, pero que realmente, bueno, pues ya dado el gran nivel alto que tiene la propia conserva de pescado y marisco gallega, española, realmente, bueno, pues uno de los aspectos más importantes es que en ningún momento en los lineales de las casas de distribución faltó el producto, ¿no?, en los mercados. Y eso, bueno, pues no generó ningún tipo de psicosis, de falta, etcétera. Y durante la pandemia lo que hemos estado trabajando con las administraciones es en temas como financiación para las empresas, también el tema de reactivar la demanda y el consumo, y tener unos stocks adecuados para poder comercializar en los mercados sin ningún tipo de sobresalto por parte de los consumidores, ¿no?, que somos todos, ¿no? Entonces, de manera general, lo que nosotros hemos visto, efectivamente, con sus iniciales en el tema de paso de fronteras, cuando estaban cerradas, también la logística y bueno, pues en función de a dónde tuviera que ir el destino de esas mercancías. Recuerdo que al principio en las autopistas pues no dejaban parar a los camioneros, a los conductores a comer, ni al servicio, etcétera.
hubo que arreglar ese tipo de cuestiones y bueno, pues todas estas cuestiones pues han resuelto en cierta medida el que pudiéramos tener en los mercados y en los canales de distribución pues realmente estos productos, ¿no? Los stocks es otro de los aspectos que nosotros siempre tenemos muy en cuenta desde el principio y bueno, pues ahí nos hemos mantenido adecuadamente y bueno, pues realmente el sector no es de los más perjudicados en este momento, aún con las incertidumbres que este proceso pues, nos está llevando en los días actuales, ¿no? Parece que hemos recuperado esa conexión con Yago. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchas, Yago? Uy, es que no, le escuchamos hablar, pero no le escuchamos el sonido. A ver si tienes activado el micrófono. Comprueba ahí. No podemos escucharle, a ver si pueden solucionar. A ver ahora. Ahora, perfecto. Ahora muy bien, Yago. Muy bien. No, entonces me quito los cascos. Son los auriculares, vale. Perfecto. Pues cuéntanos un poco, ¿cómo estás viendo tú la situación de la pandemia y cómo os ha afectado a los pescadores? Sí, bueno, pues estos problemas que me han pasado tienen un poco que ver con el principio de mi intervención, pero tengo que compartir espacio con el sitio de trabajo, ¿no? Y bueno, he pedido que bajen el volumen un poco. Y claro, y se debe a que, o sea, digo esto porque yo quería destacar que llegamos a la crisis de la pandemia está ya un poco tocados por la falta de infraestructuras que tenemos, porque sobre todo por el derrumbe de la lonja de Canido, que era un poco nuestra única infraestructura pesquera. Y digo esto porque, claro, así nos costó mucho más adaptarnos, ¿no?, a la nueva situación y tal. Pero bueno, eso, en general, el coronavirus lo hemos sufrido. Bueno, nosotros nos dedicamos prácticamente en exclusiva a la pesca del día, pesca fresca. Sí. Y ha tenido la pandemia ha tenido un doble efecto negativo. Una ha sido la bajada de ingresos, por lo que comentaban mis contertulios, ¿no? Somos ultra dependientes del canal Horeca. Y entonces ha habido una bajada de ingresos y a la vez un aumento de la carga de trabajo. Porque hay todos los socios tramitan trámites de ceses, etcétera. La administración también está, bueno, funcionando así un poco al trantrán. Y esos dos efectos combinados han sido lo que más hemos notado. Aprovecho para agradecer también a los trabajadores de la cofradía su implicación en el tema. Y en general nos tomamos este asunto, claro, nos afecta bastante, no tenemos unos cálculos exactos, pero bueno, calculamos que por lo menos el 30% o más del 30% ha sido la bajada de ingresos. Pero, claro, entendemos que este es un problema general, colectivo, que hay otros sectores que están peor y entonces nos lo tomamos un poco así, intentamos ser leales con las administraciones y eso, bueno, pedir un poco lo que creemos que nos corresponde, pero eso, relativizarlo un poco, sabiendo que hay otra gente que está peor, ¿no? Compartir los tres un análisis, ese canal Horeca de hoteles restauración, que ha caído la venta de pescado, tenéis unos datos según Cecopesca cayó un 20%, un 80% algunas especies como el marisco o el pez espada, y también ha habido en paralelo una caída drástica en la pesca, por ejemplo de la lubina, del sargo o del pulpo, también llegando un 80% menos. Y creo que en el pulpo además hay una problemática, ¿no?, que es una especie de muy bajo rendimiento. ¿Qué nos podéis contar al respecto? Sé que son los productos también más demandados, que cada vez a lo mejor en las cartas es más caro y que también se quejan siempre mucho los hosteleros de que hay muy poco pulpo. ¿Qué nos podéis contar al respecto? Si queréis ahora empezamos, por ejemplo, con Juan Manuel Vieites, en primer lugar. Bueno, yo creo que el tema del pulpo es un producto de especialidades para la industria. Efectivamente, la inmensa mayoría del pulpo ya no venía fundamentalmente de nuestras rías. Efectivamente, había una pequeña cantidad que además con estas maravillosas condiciones que tenemos en nuestras rías, pues realmente es un producto fantástico, ¿no? Pero desgraciadamente no tenemos volúmenes como para
poder transformar y comercializar lo que realmente el mercado nos pide, ¿no? En ese sentido, bueno, pues la parte de Mauritania, de Dakla y de Marruecos, pues son las donde realmente nos aprovisionamos fundamentalmente. Y después están algunos cefalópodos también de la zona de India y de algún otro país de otras zonas del mundo, ¿no? Yo creo que efectivamente tenemos una escasez para la demanda que se está en estos momentos pidiendo. Tendremos que hacer algo con el pulpo gallego para que pertenezca casi a la aristocracia y que realmente sea muy rentable a la hora de tener esa consideración de pulpo de nuestras rías, pero ya digo que el volumen es pequeño comparado con lo que es los volúmenes que se comercializan a nivel de esos magníficos platos que nos ponen en la restauración o en las tascas, etcétera, y que yo creo que en eso la propia industria es consciente y por lo tanto siempre está buscando aprovisionamientos de cualquier parte del mundo relacionado con cefalópodos en este caso, ¿no? Javier. Sí, bueno, yo aparte de lo que ha dicho Juan Manuel respecto del pulpo, que estoy absolutamente de acuerdo, una parte muy importante del consumo tiene origen en países terceros, especialmente África, pero a mí, si me permite, para terminar un poco lo que es la visión de la pandemia, sí. Hay dos cuestiones que quisiera incidir porque me parecen muy importantes. Ayer he tenido una reunión con distintos productores y comercializadores de pescado fresco. La opinión general es que hasta hoy hemos ido bandeando el temporal, pero hay mucha preocupación respecto de las Navidades, dado que una parte muy importante de su generación de ingresos se centra en la época navideña. Si continuamos con esta situación, que parece que va más de confinamiento o de restricciones en cuanto a restaurantes, hotelería, etcétera, va a suponer, digamos, una puntilla muy importante para este año 2020. Y, en segundo lugar, quisiera destacar que, además de lo que ha dicho también Vieites, en el sentido de hacer campañas de promoción conjunta con la Xunta especialmente y con el Ministerio de Agricultura y Pesca para potenciar el consumo de pescado, yo creo que este es el momento clave para que haya una concienciación por parte de las autoridades centrales a efectos de promover una reducción del IVA del pescado, aplicando el IVA superreducido del 4%. Creemos que no tiene sentido la discriminación del IVA del pescado respecto de otros productos de primera necesidad, y más cuando en este momento ya los propios médicos o sanitarios dicen que, desde luego, el consumo de omega 3, el consumo de proteína marina es un buen alimento para estar lo mejor prevenido desde un punto de vista inmunológico para COVID o cualquier otro virus. Yo creo que es el momento. Otros países de Europa ya nos llevan delantera en este tema y, desde luego, ahora que se está manejando la ley de presupuestos del Estado y techos de gasto, modificaciones de IVA, etcétera, creo que es un momento adecuado para rebajarlo del 10 al 4% de IVA superreducido de productos de primera necesidad. Yago, tú que estás ahí más en el día a día, ¿qué nos puedes contar del tema de las capturas y sobre todo esto que estamos comentando del pulpo también? Pues sí, es un problema que preocupa mucho en el sector. Ha habido una caída drástica este año, aunque hay que recordar que es un tema recurrente, ¿no? Porque el pulpo parece ser un ciclo vital muy corto y hay muchos cambios de año a año. Pero bueno, es verdad que este año parece especial. Entonces, a falta de conclusiones, estudios y tal, recordar eso, y yo lo único que puedo decir es insistir, por ejemplo, en que una medida básica es adaptar las vedas a la época de reproducción para ayudar a la especie a recuperarse. Y eso, estamos atentos y eso, yo dispuestos a colaborar con la ciencia,
y a tomar medidas para recuperar una especie que claramente es clave para, bueno, no solo para nosotros, es marca Galicia, ¿no? El pulpo. Cuando me pasé un año viviendo en Madrid y la gente, cuando sabía que yo era gallego, la mitad de la gente me recordaba sus experiencias comiendo pulpo. Sí. ¿Y tenéis preocupación por las Navidades, Yago, como decía Javier? Sí, claro, las Navidades también son... Las Navidades con el verano son las dos épocas en las que se remontan. Es verdad que, por ejemplo, eso, en un futuro inmediato, octubre y noviembre, no esperamos nunca nada, porque siempre son malos meses, ¿no?, para nosotros. Y este año, la verdad es que eso, lo que destacaban también mis compañeros de debate, es un poco de incertidumbre. Espero que la gente siga comiendo en casa en Navidades, aunque con ciertas limitaciones. Entonces, yo personalmente espero eso, una pequeña remontada, pero la verdad es que no me espero mucho de estas Navidades tampoco. A ver para las que vienen. Una situación que preocupa, al igual que otros los temas que comentaba al inicio de este debate, el Brexit. Estamos llegando ya a la fecha límite, que es el cambio de año, y a partir del 1 de enero pues no sabemos qué va a pasar. Hay una incertidumbre total, encima con esto de la pandemia del coronavirus, evidentemente este tema ha quedado en un segundo plano y no sabemos las consecuencias que puede tener para el sector, por ejemplo, que se le puede meter aranceles a los productos o la prohibición de pescar en X millas náuticas de las costas británicas. Javier, empezamos contigo, que sé que estás muy encima de este tema. La preocupación crece porque pasan los días y no hay ningún tipo de acuerdo y hasta parece que hasta cuesta negociar ahora. Desde luego, para un empresario, para un armador, lo que peor conjugamos es la incertidumbre, y mucho más cuando deriva de decisiones de tipo político como ha sido el Brexit. En el caso de Vigo, de nuestra flota, yo creo que somos una especie sui generis. Y lo digo por una cosa, porque a diferencia de cualquier otro puerto de España o de Europa, en el caso de Vigo y de la cooperativa de armadores, confluye la circunstancia de que tenemos flota tanto de fresco como de congelado. Tenemos de bandera española o de 23 banderas diferentes. Pescamos en todos los mares del mundo. En el caso concreto del Brexit, tenemos barcos que pescan con bandera inglesa en la zona de Gran Sol, en aguas inglesas, y que es de capital gallego, que traen aquí a vender sus productos y que llevan tripulación gallega. Pero tenemos barcos también, por supuesto, de bandera española, es donde se concentra el arrastre español en aguas de Gran Sol. Pero es que tenemos barcos de capital gallego, tripulación gallega, con bandera francesa, irlandesa, belga, etc. A mayores, tenemos barcos que tienen bandera española y bandera de Falkland, pescando en Falkland, Malvinas. En ambas circunstancias, tanto Gran Sol como Falkland, tenemos enorme incertidumbre, bien si los barcos de bandera española o comunitaria van a poder continuar pescando o se van a establecer restricciones en cuanto a la continuidad en la gestión de sus taxicuotas o sus derechos históricos, es decir, se va a permitir el acceso tradicional al recurso, o, por el contrario, van a ser expulsados y, por tanto, se puede producir una concentración enorme de esfuerzo en otras áreas, imaginemos Irlanda, por ejemplo, que son situaciones que pueden provocar grandes tensiones y una pérdida enorme de rentabilidad. Y por otra parte están los barcos que, por ejemplo, tienen bandera inglesa o bandera de Falkland y que traen aquí el 100% de su producción, y que la principal duda que tienen es, por una parte, a efectos de imposición de aranceles, con lo que perderíamos competitividad, y por otra parte, cuestiones de tipo paraarancelaria, controles aduaneros, aumento de burocracia, etcétera, etcétera. En todo caso, especialmente en el caso de fresco, tengamos en cuenta que son productos muy perecederos, son productos de gran valor, pero que la logística,
transit time es un elemento absolutamente esencial para mantener la calidad y frescura del producto, lo cual incide en precio, ¿no? Hay posibles impactos desde el punto de vista de empleo. Estamos hablando de posibles impactos sobre cientos de trabajadores a bordo de nuestros buques, en todo ese escenario, en esa gama de banderas y zonas de pesca. En segundo lugar, el impacto también que se puede producir es sobre directamente el puerto de Vigo. Recordemos simplemente que el producto que llega de Falkland importado quita el 20% de todas las importaciones de pescado en el puerto de Vigo. Tenemos toda la cadena logística de frigoríficos, plantas de transformación, comercialización, etcétera. Por tanto, por supuesto, tenemos enorme incertidumbre y tenemos la esperanza de que se pueda al menos llegar a un acuerdo sobre unas bases mínimas, porque es necesario tener presente que ahora mismo tendríamos que estar abordando la distribución de tax y cuotas de la flota comunitaria para el año 21 en aguas de Atlántico noroccidental. Evidentemente, ante la incertidumbre de cómo va a quedar el posible acuerdo de pesca, acuerdo comercial con Reino Unido, en este momento realmente no sabemos cómo va a poder continuar la explotación a partir de 1 de enero del 21. Por tanto, máxima incertidumbre, máxima preocupación, respaldo totalmente a la postura del señor Barnier, negociador europeo, en el sentido de intentar mantener el actual status quo, es decir, continuar con acceso a aguas a cambio de no imposición de aranceles a los productos o servicios procedentes de Reino Unido. Y yo, desde luego, apelo a la sensatez, a la lógica, y creo que lo más importante es que nuestros políticos se den cuenta que tenemos que ir a un win-win, no a un los salir todos perdiendo, porque me da igual quién salga perdiendo más. No nos lo podemos permitir y esto puede impactar enormemente sobre las generaciones futuras, dado el flujo comercial que existe entre Reino Unido y la Unión Europea. Después de este amplio análisis y reflexión de Javier Touza, hacemos una pausa publicitaria y regresamos en Vigo Debate para seguir hablando del sector pesquero.